Bienvenidos a Palabra Urgente. Es un gozo que estés aquí, porque hoy vamos a adentrarnos en un tema que nos abre los ojos espirituales, las mentiras diabólicas con las que Satanás ha engañado a la humanidad desde el principio. Este mensaje no es casualidad, Dios quiere hablarte directamente a ti. Antes de empezar, quiero invitarte a que formes parte de esta comunidad. Suscríbete ahora mismo al canal si todavía no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones, porque aquí compartimos palabra de vida, estudios bíblicos y revelaciones para estos tiempos finales. Y por favor comparte este video con tus amigos y familiares, porque nunca sabemos a quién le puede cambiar la vida escuchar la verdad de la palabra de Dios. Recuerda que vivimos en un mundo lleno de confusión, engaños y tinieblas espirituales, pero aquí buscamos juntos la verdad que está en Cristo Jesús. Así que quédate hasta el final, porque no solo vamos a desenmascarar al enemigo, sino que también aprenderás cómo vivir en la luz y ser libre de las mentiras del diablo. Empecemos. El origen de la mentira y el ataque en el Edén. Desde el principio de la historia humana, la Biblia nos presenta a un enemigo que ha estado trabajando en las sombras, Satanás. Un querubín caído, lleno de orgullo, que desde su rebelión en el cielo decidió convertirse en adversario de Dios y enemigo del hombre. La Escritura lo llama padre de mentira. Juan 8:44. Y su arma favorita para destruir vidas no son siempre las guerras, ni las enfermedades, ni las desgracias, sino algo más sutil, más silencioso y más devastador: la mentira. Cuando vamos al libro de Génesis, capítulo 3, encontramos su primera aparición en la tierra. Dice el texto que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y fue precisamente a través de esa serpiente que Satanás habló con Eva. Su estrategia no fue llegar con violencia ni con fuerza bruta, sino con duda disfrazada de sabiduría. Él le dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ese «con que Dios ha dicho» fue la primera semilla de duda sembrada en el corazón del ser humano. La mentira no comenzó con un ataque frontal, sino con un cuestionamiento a la autoridad y veracidad de la palabra de Dios, y así sigue operando hasta hoy. Piensa en esto. La primera mentira del enemigo fue hacer dudar de lo que Dios había dicho. Y esa misma táctica la repite en nuestros días. ¿No has escuchado frases como: la Biblia fue escrita por hombres, la Biblia se contradice, cada quien puede interpretarla como quiera, o Dios no habló, son mitos inventados? Esa es exactamente la voz de la serpiente susurrando en nuestros tiempos modernos. El Señor Jesucristo en Juan 8:44 lo explicó con claridad. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Notemos bien esto. Satanás no solo dice mentiras, él es la mentira misma. Su naturaleza se corrompió hasta tal punto que todo lo que sale de él está contaminado por el engaño. Ahora, la Biblia nos muestra algo poderoso. En el hebreo original, la palabra ignorancia es sinónimo de tinieblas y la palabra luz es sinónimo de verdad. ¿Qué significa esto? Que cuando el enemigo mantiene a una persona en ignorancia, realmente la está manteniendo en tinieblas espirituales. Y cuando Cristo, que es la luz del mundo, entra en nuestra vida, nos abre los ojos para ver la verdad y caminar en libertad. El apóstol Juan dijo: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. ¿Pero libres de qué? Precisamente de las mentiras diabólicas que nos esclavizan, que oscurecen nuestro entendimiento y que nos atan al pecado. Por eso, mientras más conocemos la palabra de Dios, más claridad tenemos. Mientras más estudiamos la Biblia, más luz entra en nuestro corazón,
y más se disipan las tinieblas de la ignorancia. Satanás sabe esto, y por eso su mayor interés es que la gente viva sin leer la Escritura, entretenida en filosofías humanas, atrapada en distracciones y sin discernir lo que ocurre en el mundo espiritual. Volvamos al relato del Edén. Eva respondió: «Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis». Entonces la serpiente contradijo directamente la voz de Dios y dijo: «No moriréis». Aquí está la primera gran mentira diabólica: negar las consecuencias del pecado. Satanás le dijo a Eva que podía desobedecer a Dios y que no pasaría nada. Y esa sigue siendo la mentira más creída en toda la historia de la humanidad, que podemos pecar, desobedecer, rebelarnos contra Dios y no habrá consecuencias. ¿Cuántos hombres y mujeres han arruinado sus vidas porque creyeron esta mentira? Jóvenes que pensaron: probar un poco de droga no me hará daño. Esposos que dijeron: un desliz no destruirá mi matrimonio. Personas que creyeron: nadie se dará cuenta si hago trampa, todo quedará oculto. Pero tarde o temprano, la realidad muestra que lo que Dios dijo es verdad. La paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. En ese momento, Satanás no solo sembró la duda y la contradicción, sino que añadió otra mentira más sutil. Sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí encontramos la esencia de todo engaño diabólico: hacer creer al hombre que puede ser su propio Dios, que puede decidir lo que es bueno y malo sin necesidad de someterse a su Creador. Desde el Edén, Satanás ha repetido esta misma mentira a lo largo de la historia. En Sodoma y Gomorra, los hombres decidieron redefinir la sexualidad según sus deseos. En la Torre de Babel, la humanidad quiso alcanzar el cielo por sus propias fuerzas, sin Dios. En los tiempos de Noé, vivían como si no hubiera juicio, comiendo, bebiendo y pecando sin temor. Y en nuestra época vemos sociedades enteras legislando leyes que van en contra de los mandamientos divinos, creyendo que pueden reescribir lo que es el matrimonio, la vida y la moral. Todo esto proviene de la misma voz antigua que dijo: «Seréis como Dios». Ahora bien, algo más debemos subrayar. Cuando Satanás engañó a Eva, no le arrebató el fruto a la fuerza, no la empujó ni la obligó. Solo sembró la duda, introdujo la mentira, y ella tomó la decisión. Esto nos enseña algo crucial. El diablo no puede obligarte a pecar, pero sí puede engañarte para que lo elijas voluntariamente. Esa es su verdadera estrategia: persuadirte, manipularte, convencerte con argumentos falsos, hasta que seas tú mismo quien abra la puerta al pecado. La mentira es su lenguaje y el engaño su mayor arma. Si lo entendemos, podremos identificar sus trampas y vencerlo. Por eso Jesús dijo: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan 8, 12. La única forma de vivir libres de las mentiras diabólicas es seguir la luz de Cristo, llenarnos de su palabra y discernir con la ayuda del Espíritu Santo. La caída de Lucifer y sus mentiras actuales. En la primera parte vimos cómo Satanás, desde el Edén, introdujo la duda y la mentira para sembrar desobediencia en el corazón del hombre. Ahora avancemos más profundo en su historia. ¿Quién era este ser antes de caer? ¿Cómo pasó de ser un querubín de luz a convertirse en el príncipe de las tinieblas? Y sobre todo, ¿cómo sigue usando sus mentiras hoy para esclavizar al mundo? La Biblia nos revela detalles sorprendentes en Isaías 14 y en Ezequiel 28. Allí se describe que Lucifer, también llamado
Luzbel, cuyo nombre significa portador de luz, fue creado como un querubín perfecto, lleno de sabiduría y de hermosura. Estaba en la presencia misma de Dios, rodeado de piedras preciosas, y tenía un rango altísimo en el cielo. No era un ángel cualquiera. La Escritura nos dice que era el querubín protector, encargado de la santidad de Dios, y dirigía la adoración celestial. Imaginemos ese escenario. Millones de ángeles adorando al Creador, y al frente de ese coro estaba Lucifer, levantando cánticos, portando la luz de la gloria divina. Su posición era de gran honor. Pero un día, en lugar de reflejar la gloria de Dios, decidió quedarse con ella. Isaías 14, 13 y 14 nos muestra sus palabras llenas de soberbia. Subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Ese fue el inicio de su caída. Lucifer quiso ocupar el lugar de Dios, usurpando la adoración que solo le pertenece al Creador. Su orgullo lo llevó a la rebelión, y esa rebelión lo transformó en Satanás, el adversario. Aquí aprendemos una verdad espiritual muy importante. La mentira siempre nace del orgullo. Cuando alguien quiere independizarse de Dios y decidir su propio camino, inevitablemente abraza el engaño. Eso fue lo que hizo Lucifer. Eligió la mentira de creer que podía ser igual a Dios. La consecuencia fue inmediata. La Biblia dice que fue arrojado del cielo, y junto con él cayó una tercera parte de los ángeles, que se convirtieron en demonios. Su dominio quedó restringido a la atmósfera y a la tierra. Desde entonces, Satanás gobierna un reino de tinieblas espirituales cuyo objetivo principal es robar la adoración que solo corresponde a Dios. Y es aquí donde entra una de sus mentiras más grandes, la idolatría. Satanás anhela adoración y la consigue desviando al ser humano hacia falsos dioses, imágenes, filosofías o incluso hacia uno mismo. La idolatría no siempre se trata de un ídolo de piedra. Puede ser también el dinero, la fama, el poder o cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón. Por eso la Biblia advierte en Romanos 1, 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Ese es el corazón de la idolatría, cambiar la verdad por la mentira. Pero no solo la idolatría, también las filosofías humanas han servido como vehículos de las mentiras satánicas. A lo largo de la historia, hombres orgullosos han levantado sistemas de pensamiento que contradicen la verdad de Dios. Veamos algunos ejemplos. El relativismo enseña que no existen verdades absolutas, que cada quien puede tener su verdad. Esto abre la puerta a una sociedad sin fundamentos morales, donde todo es permitido. El subjetivismo afirma que la verdad es personal, que si algo me hace feliz, entonces es correcto. Bajo este engaño muchos justifican pecados diciendo, «Así soy yo, es mi estilo de vida». El materialismo asegura que lo único que existe es la materia, negando la existencia del alma y del mundo espiritual. Con esto, millones viven creyendo que la vida termina en la tumba y, por tanto, viven sin esperanza eterna. El panteísmo, muy común en filosofías orientales, enseña que todo es Dios, la naturaleza, el universo, los objetos. Esta mentira diluye la santidad de Dios, rebajándolo a una energía impersonal. Todas estas corrientes tienen un mismo origen, la serpiente antigua que susurra, «Seréis como Dios». Ahora bien, Satanás no solo trabaja en el campo de la filosofía, también se infiltra en la religión. Miles de sectas han surgido porque hombres sin temor de Dios han torcido la Escritura para beneficio propio. La Biblia advierte en Gálatas 1, 7 que hay quienes perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que vemos en la historia. Líderes que empezaron con la Biblia en la mano, pero terminaron apartando a la gente de la verdad. Pastores que, seducidos por el poder y el dinero, manipulan a sus congregaciones.
Personas que fundan nuevas doctrinas para atraer discípulos tras sí mismos y no hacia Cristo. Un ejemplo estremecedor fue el de Jim Jones en 1978. Empezó como predicador, pero terminó proclamándose Dios y llevando a más de 900 personas al suicidio colectivo. ¿Cómo pudo suceder algo así? Porque esas personas creyeron la mentira en lugar de aferrarse a la verdad de la palabra. Otro ejemplo fue David Koresh en Waco, Texas, quien se proclamó el Cordero de Dios y arrastró a sus seguidores a la muerte en un incendio. Y así podríamos mencionar a muchos otros falsos profetas que, inspirados por el mismo espíritu de mentira, arrastraron multitudes a la perdición. Lo impresionante es que la Biblia ya lo había advertido. Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios 11, 14. Sus mensajeros no llegan con cuernos y cola, sino con apariencia de piedad, hablando de Dios, citando versículos, pero distorsionando la verdad. Y tristemente, multitudes caen en la trampa porque no conocen las Escrituras. La idolatría, las sectas y las filosofías son solo algunos ejemplos de cómo el enemigo siembra confusión. Y detrás de todo esto hay un mismo propósito: oscurecer el entendimiento de las personas para que no vean la luz del Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo lo dijo en 2 de Corintios 4:4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Ese es el campo de batalla donde nos encontramos hoy. Un mundo lleno de ideologías, falsas religiones y filosofías que parecen profundas, pero que en realidad son mentiras diabólicas diseñadas para alejarte de la verdad. Por eso, como cristianos, debemos estar firmes. Nuestra defensa no es nuestra lógica ni nuestra inteligencia, sino la palabra de Dios y el discernimiento que da el Espíritu Santo. Efesios 6:11 nos exhorta: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La mentira final y el camino de la verdad. Hemos visto cómo Satanás comenzó engañando en el Edén con una simple pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? Vimos también cómo, en su orgullo, Lucifer cayó del cielo y se convirtió en el adversario de nuestras almas, arrastrando a muchos con sus mentiras. Pero ahora llegamos al clímax de su estrategia. La mentira final, aquella que ha atrapado a la humanidad desde hace miles de años y que sigue siendo la más peligrosa de todas. La tercera gran mentira que la serpiente le susurró a Eva fue esta: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:4 y 5. Detengámonos un momento aquí. Satanás no solo negó la consecuencia del pecado, la muerte, sino que además ofreció una alternativa: seréis como Dios. En otras palabras, no necesitas a tu Creador. Puedes tomar tus propias decisiones, puedes establecer tu propia moral, puedes vivir según tus reglas. Esa es la mentira final: creer que el ser humano puede ser su propio Dios. Cuando el hombre abraza esta mentira, automáticamente rechaza la dependencia de Dios y cae en el engaño de la autosuficiencia. Y esa mentira se manifiesta de muchas formas en nuestra sociedad actual. 1. La mentira de que esta vida lo es todo. Satanás quiere que creas que no existe nada más allá de la tumba, que todo termina aquí. Por eso millones viven sin pensar en la eternidad. Se entregan al pecado, al placer y a la vanidad porque creen que no habrá juicio. Pero la Biblia es clara. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. ¿Cuántos varones han destruido matrimonios por creer la mentira del adulterio? ¿Cuántos jóvenes han desperdiciado su futuro por creer que el sexo fuera del matrimonio era normal y sin consecuencias? ¿Cuántas personas han perdido su salud, su familia y hasta su vida por perseguir el dinero a cualquier costo? Todo eso tiene un mismo origen: escuchar la voz del enemigo que dice:
No pasa nada, disfruta ahora, que mañana será igual. Pero Dios dice lo contrario. Él estableció consecuencias para el pecado, no para arruinarnos, sino para protegernos. El adulterio trae heridas y vergüenza. Proverbios 6, 32. La fornicación destruye el cuerpo y el espíritu. Primera de Corintios 6, 18. La avaricia atrapa al hombre en la ruina y la perdición. Primera de Timoteo 6, 9 y 10. 2. La mentira de redefinir lo que es bueno y lo que es malo. El profeta Isaías advirtió: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz». Isaías 5, 20. Eso es exactamente lo que Satanás ha sembrado, una confusión moral donde ya no hay verdad absoluta, sino que cada quien decide lo que está bien o mal. Hoy vemos gobiernos aprobando leyes que contradicen abiertamente la palabra de Dios. Se aprueba el aborto y se llama derecho. Se aprueban uniones contrarias al diseño divino y se llaman progreso. Se promueve la inmoralidad y se llama libertad. Pero detrás de todo esto no hay evolución ni progreso, sino la misma voz antigua que dijo: «Seréis como Dios». El hombre moderno se ha creído capaz de escribir sus propias reglas, de dictar su propia moral, de convertirse en juez de sí mismo. Pero esa arrogancia lo lleva directo a la condenación. El libro de Proverbios advierte: «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». Proverbios 14, 12, 3. La mentira de que no necesitamos a Dios. Quizás tú digas: «Yo nunca he dicho que soy Dios». Pero la verdad es que cuando decides vivir sin tomar en cuenta a tu Creador, estás abrazando esa mentira. Cada vez que dejas la Biblia cerrada, cada vez que tomas decisiones sin consultar a Dios, cada vez que crees que puedes enfrentar la vida por tu cuenta, estás actuando como si fueras tu propio Dios. Esa mentira ha seducido a filósofos, gobernantes y dictadores a lo largo de la historia. Los césares romanos exigían adoración como dioses. Dictadores modernos se han levantado creyendo que tienen poder absoluto sobre la vida de millones. Filósofos como Nietzsche proclamaron que Dios ha muerto, pero terminaron vacíos, locos o desesperados. Cada vez que el hombre se erige como Dios, termina destruido, porque fue creado para depender de su Creador. 4. La consecuencia de creer la mentira. Creer la mentira siempre trae esclavitud. Jesús lo dijo: «El que hace pecado, esclavo es del pecado». Juan 8, 34. Quien cree que puede vivir en inmoralidad termina esclavo de sus pasiones. Quien cree que puede vivir en avaricia termina esclavo del dinero. Quien cree que puede vivir sin Dios termina esclavo de sus propios pensamientos. Por eso la mentira diabólica es tan peligrosa. Promete libertad, pero en realidad encadena. Promete poder, pero en realidad destruye. Promete conocimiento, pero en realidad lleva a la confusión. 5. La verdad que nos hace libres. Frente a tanta mentira, hay una sola verdad que puede romper las cadenas: Jesucristo. Él dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14, 6. Él no es una religión, no es una filosofía, no es un profeta más. Él es la verdad hecha carne, el Hijo de Dios que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. La mentira nos esclaviza, pero la verdad nos hace libres. La mentira nos lleva a tinieblas, pero la verdad nos lleva a la luz. La mentira nos conduce a la muerte, pero la verdad nos da vida eterna. Hoy tú y yo estamos frente a una decisión. ¿A quién le vas a creer? ¿A la serpiente que desde el principio ha dicho no moriréis, o al Dios que te dice el alma que pecare, esa morirá? Ezequiel 18, 20. ¿Vas a seguir las filosofías humanas que cambian cada década, o a Cristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos? La Biblia nos muestra dos caminos: la puerta ancha, que conduce a la perdición,
y la puerta angosta que lleva a la vida. Mateo 7, 13 y 14. La mayoría escoge el camino ancho porque parece más fácil, pero solo unos pocos escogen la puerta estrecha de la verdad. La pregunta es, ¿en cuál camino estás tú? Conclusión. Las mentiras diabólicas no son cosa del pasado. Siguen vivas, disfrazadas en filosofías, en entretenimiento, en ideologías y hasta en religiones. Pero la palabra de Dios permanece como una lámpara que alumbra en medio de las tinieblas. Hoy más que nunca necesitamos abrir los ojos, desenmascarar al enemigo y decidir vivir en la luz de Cristo. Solo así podremos ser libres del engaño que ha atrapado al mundo entero. Y recuerda esto, no hay término medio. O vives en la verdad, o vives en la mentira, o caminas en la luz, o caminas en tinieblas, o sigues a Cristo, o sigues al padre de mentira. Amigos y hermanos, hemos recorrido juntos un tema profundo y revelador. Las mentiras diabólicas con las que Satanás ha engañado a la humanidad desde el Edén hasta hoy. Vimos cómo su estrategia siempre es la misma: sembrar duda, negar las consecuencias del pecado y hacernos creer que podemos ser nuestros propios dioses. Pero también hemos visto que solo en Jesucristo, la verdad eterna, hay libertad y vida abundante. Ahora la decisión está en tus manos. ¿Seguirás creyendo las mentiras del enemigo o abrazarás la verdad que te ofrece Cristo? Recuerda, Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa verdad no es una religión ni una filosofía, es una persona, Jesús, el Hijo de Dios. Si este mensaje habló a tu corazón, te invito a que no lo guardes solo para ti. Compártelo con tu familia y amigos, porque muchos necesitan abrir los ojos espirituales y salir de las tinieblas a la luz. También quiero animarte a suscribirte ahora mismo al canal Palabra Urgente y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los estudios y mensajes que estaremos compartiendo. Aquí encontrarás palabra clara, profunda y urgente para estos tiempos finales. Y no olvides dejar tu comentario aquí abajo. Cuéntanos qué fue lo que más impactó tu vida en este estudio o qué tema bíblico te gustaría que desarrollemos en próximos videos. Tu opinión es muy importante para seguir creciendo como comunidad. Hermanos, vivimos en un mundo lleno de oscuridad, pero la buena noticia es que la luz de Cristo nunca se apaga. Mantente firme en la verdad, guarda la palabra en tu corazón y no permitas que las mentiras del diablo gobiernen tu vida. Que el Señor te bendiga grandemente y recuerda, este es tu espacio, esta es tu casa, esta es Palabra Urgente. Hasta la próxima.